Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias porque es vida y Él es poderosa, Señor, para penetrar lo más profundo de nuestro corazón, incluso separar, Señor, discernir las intenciones de nuestro corazón, Señor. Y esto lo estamos viendo de manera tan clara cada vez que vamos escuchando el audio o teniendo estos tiempos de estudio que estamos haciendo. Cuán poderosa es tu palabra, Señor, que tiene este poder, Señor, de ir a lo más profundo, de llegar a donde ningún hombre puede llegar. Te alabamos, Señor, por tu palabra, te alabamos por tu ley. Y pedimos que hables a nuestro corazón en esta mañana. Pedimos que ministres a nuestro corazón en esta mañana. Pedimos en el nombre de Jesucristo. Yo te pido, Señor, guíame para que yo comparta con tus hijos, Señor, lo que es puro de tu palabra, Señor. Y lo que no es, que tu Espíritu les muestre para que ellos lo rechacen. Pero lo que es puro de tu palabra, Señor, que lo reciban. Que tu Espíritu ministre sus corazones para que ellos puedan recibir tu palabra, Señor. Y que ayúdanos, Señor, ayúdanos a no ser oidores olvidadizos. Que oigamos tu palabra, que escuchemos tu voz, pero también, Señor, que la pongamos en práctica, la pongamos por obra en nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo te pedimos, Señor. Amén. Amén. Bueno, todos que estáis aquí ya sabéis, ¿no? Estamos haciendo una serie de predicaciones sobre el libro de Marcos. Y es curioso ver, ¿no? No sé si os habéis fijado, que vamos viendo cómo Cristo va trayendo la revelación, nos va haciendo discernir cosas sobre el reino de Dios a medida que Él empezó su ministerio, ¿no? Entonces, quiero solo hacer un resumen rapidito aquí con vosotros, que el Marcos 1.1 dice que era el principio del Evangelio de Cristo. Y es curioso que dice que el principio del Evangelio de Cristo estuvo cuando Juan el Bautista empezó a predicar: arrepentíos y seáis bautizados para el perdón de vuestros pecados. Allí empezó, ¿no?, el principio del Evangelio. En capítulo 1, versículo 9 dice que Cristo fue bautizado para dar ejemplo y ser ejemplo para nosotros. Luego el 1.16 dice que llama a los pecadores, ¿no?, a 4 de ellos. Luego el 1.21 dice que enseñaba en la sinagoga, pero enseñaba de manera que tenía autoridad. La gente decía, ¿cómo este tiene autoridad sobre lo que está hablando? No es como los fariseos y los escribas, ¿no? Incluso liberó a un hombre de un espíritu inmundo. Y luego de los versículos 29 al 34, Él sanó la suegra de Pedro, ¿no? Y a muchos también, dice el texto, muchos vinieron en la noche, ¿os acordáis? Muchos vienen en la noche y Él sanó a muchos, dice. Y luego el versículo 39 nos habla, ¿no?, que Él predicaba en las sinagogas de ellos y echaba fuera a demonios. Luego dice el 42 que Él sanó un leproso. Dice el capítulo 2 del 1 al 11 que Él estaba enseñando en una casa y luego bajaron, ¿no?, el paralítico allí y Él lo sanó allí. Y es curioso que en cada historia Cristo fue explicando cosas y hablando cosas de acuerdo con lo que estaba en la situación, pero está comentando que Él enseñaba, pero no dice lo que Él enseñaba. Simplemente habla las cosas que Cristo habló en las situaciones que iban sucediendo, ¿no? El capítulo 2, versículo 13 también dice que la gente venía a Él y les enseñaba. El 2 versículos 16 y 17 dice que cuando fue cuestionado por qué Él comía con pecadores, ¿no?, entonces Él enseñó que Él vino para los que están enfermos, porque los enfermos que necesitan médico. Entonces Él no vino para los sanos, Él no vino para los justos, sino para los pecadores, ¿no? Vino a llamar a pecadores. Del capítulo 2, del 18 al 22, dice que le preguntaron sobre el ayuno, ¿no?, y por qué sus discípulos no ayunaban. Y Él les explicó sobre los odres nuevos, los odres viejos, ¿no?, y el vino nuevo. Que Él tenía algo nuevo para entregar y que la estructura del ser humano, si es una estructura vieja, es decir, si es
algo del mundo carnal no puede recibir lo nuevo de Dios. Necesita ser hecho un odre nuevo, es decir, necesita nacer de nuevo. De los versículos 23 al 28, reprendieron a sus discípulos porque estaban cosechando en el día de reposo. Entonces Él nos explicó algo sobre el día de reposo. Y luego del 1 al 6, en la sinagoga, Él sanó a un hombre con la mano seca y habló sobre el perdón, ¿no? Que Él tiene poder para perdonar los pecados, ¿no? Dijo, ¿qué es más fácil, no? Decir a este hombre, levántate y anda, o tus pecados, ¿no? te son perdonados. Ambas las cosas son imposibles para nosotros, ¿no? Pero para Él no. Entonces veíamos como Cristo se va estableciendo como Rey. Del capítulo 3, del 7 al 12, dice que Él se refirió al mar y la multitud le seguía, ¿no? Del 3 al 19 dice que le eligió los 12 discípulos. Y luego al final dice, y vinieron a casa, ¿vale? Allí estando en casa, del versículo 20 al 30, los escribas le acusaron de expulsar y sanar por el poder del Belcebú, ¿no? Y aquí Él enseñó sobre la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y lo último que hemos visto la semana pasada es que hubo una situación, ¿no? Con su madre y sus hermanos, ¿no? Terrenales, y que Él aprovechó para explicar quién es su familia de verdad. ¿Quién Cristo consideraba su familia espiritual? Y Él dijo, mi familia, mi madre, mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de Dios Padre. Entonces, ¿te has fijado, no? En estos textos que hemos hecho una revisión aquí de lo que hemos visto hasta hoy, Cristo va enseñando, pero va hablando sobre las situaciones que van sucediendo. No es que nos habla de la enseñanza que Él estuvo dando, simplemente enseñaba con autoridad. La gente estaba admirada con lo que enseñaba, pero ¿qué es lo que enseñaba, no? Y ahora, el texto que vamos a leer hoy empieza con ya dando una enseñanza de Cristo, trayendo una enseñanza de Cristo. Y entonces vamos a leer juntos qué es lo que Cristo enseñó aquel día y vamos a meditar en qué es lo que podemos aprender o lo que Él nos quiere enseñar con este pasaje. Yo sé que es muy conocido, pero hay cosas que Dios me hizo ver de manera más clara que no las veía antes. Y otras me hizo enfocar en algunas cosas que antes no me enfocaba en ellas. Marcos capítulo 4, empezamos el capítulo 4 hoy, ¿no? Y vamos a leer del 1 al 20. Dice así la palabra. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar. Y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina, oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Versículo 10. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. El 13 dice, y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas?
14. El sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Aleluya, gloria a Dios por su palabra. Entonces, el texto de hoy no sabemos si fue el mismo día, ¿no?, o no, cuando acusaron a Cristo de estar sanando por el poder de Belcebú, y cuando él le enseñó sobre la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero sí que dice que es justo después de este texto, ¿no? Él dice que luego vinieron. Entonces, luego vinieron su madre y sus hermanos. Entonces, sabemos que justo después de enseñar sobre la blasfemia del Espíritu Santo, vinieron su madre y sus hermanos, ¿no? Porque así lo dice el texto. Pero el texto de hoy comienza simplemente diciendo que otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar. Entonces, no sabemos si fue el mismo día, si fue el día siguiente. Entonces no es una información que sea relevante para nosotros, ¿sí? No tenemos que estar aquí intentando adivinar el día ni nada. Si está en la palabra es porque es importante, y si no está es porque no hace falta, ¿no? Ahora sí, lo que dice es que había tanta gente alrededor de Cristo, se empezó a juntar tanta gente, que él tuvo que ponerse en una barca y dejar que la gente estuviese en la orilla para que él pudiese tener más acceso a la gente, o yo creo que la gente tener más acceso a él, ¿no? Porque si una persona está aquí, le empiezan a rodear la gente, los que están alrededor de Cristo tendrían más acceso o más cercanía, o podrían escuchar mejor lo que él dijese, pero y los que se van estando más lejos, ¿no? Queda muy difícil así. Entonces Cristo usó una estrategia que incluso los que estudian física dicen que fue inteligentísima la actitud de Cristo, porque el agua repele o multiplica las ondas sonoras. Entonces, al Cristo hablar con el agua, esto le ayudaba a que su voz llegase más lejos a la gente. Para los que estudian el sonido, ¿no?, cómo funciona las ondas sonoras y todo esto de sonido, dicen que fue una salida muy inteligente de Cristo, ¿no? Interesante porque, bueno, él siendo hombre, hay gente que no cree que era Dios y dice cómo un hombre podía entender de estas cosas en aquel entonces, ¿no? Yo abro un paréntesis aquí porque mientras leía estaba recordándome de los fariseos y los escribas y estaba pensando cómo debían de estar llenos de celo y envidiosos de Cristo. Porque fijaros, hemos leyendo y vemos que Cristo empezó a predicar en las sinagogas, pero la gente empezó a reconocer tanto la autoridad que tenía, que él ya empezó a predicar en las casas y la gente venía de todos los lugares, y vemos que hay casas que no podían ni acceder, que empezaron a hacer agujeros en el techo para poder meter a la gente. Es decir, Cristo captó la atención de la gente y era todo lo que los fariseos querían. Todo lo que ellos anhelaban, los saduceos, era que la gente les mirase a ellos, que ellos fuesen el foco de la atención de la gente. Pero ahora ellos eran sacerdotes de segunda, porque el sumo sacerdote, ¿no?, por excelencia, que es Cristo Jesús, estaba allí. Entonces ya ellos se quedaban en la sombra, ¿no? Y yo empecé a pensar, ¿no?, cómo deberían sentirse los fariseos al ver que la gente iba detrás de Cristo,
¿no? A ver que la gente le seguía a él. Y ellos se quedaban ahí como diciendo, yo tengo algo, tengo la Biblia aquí, ¿no? La he leído esta semana, el antiguo, las palabras de Isaías. Y la gente se iba y iba detrás de Cristo. Y que deberían de estar enojadísimos, ¿no? Pero qué curioso esto, ¿no? Esto me llevó a preguntarme, ¿y tú y yo? ¿Cómo actuamos? ¿No? ¿Por qué te pregunto esto? Porque cuando servimos a Cristo, necesitamos constantemente recordarnos de que el protagonista tiene que ser siempre Cristo, no nosotros. Y cuando a nosotros nos molesta que Dios levanta a otro, cuando a nosotros nos molesta que Dios levanta a otro y empieza a usar a otro y que el otro en este momento está siendo la voz de Dios, nuestro corazón puede tener dos actitudes, ¿no? La primera de ellas es tener celos, decir, a mí me gustaría que hubiese sido yo, ¿no? Entonces tenemos celos, envidia de la persona. Y la otra es rechazar y decir, no recibo nada de lo que viene de esta persona, porque no creo que debería de ser así, ¿no? Porque quedamos con celos de que Dios esté usando a otra persona y no a nosotros. Y hay muchos líderes que caen en este pecado. Es más fácil caer en este pecado siendo líder, porque cuando uno es líder está acostumbrado a hablar y que la gente les escuche. Pero ¿y cuando le toca hablar al otro? ¿No? Cuando uno va a escuchar lo que el otro tiene que decir. Todos tenemos que escuchar, todos tenemos que aprender, ¿no? Entonces, esto me hacía reflexionar, ¿no? Y pensar en esto. ¿Estamos de verdad contentos o felices o gozosos de saber que Cristo es el protagonista 100%, ¿no? Sea a través de nosotros o sea a través de otros hermanos? ¿O nos ponemos en la defensiva y estamos celosos porque vemos a Dios a levantar a otro, ¿no? ¿Nos alegramos porque Cristo se exalta en ellos o nos entristecemos porque no somos nosotros los que Dios está usando en aquel momento? Es que Dios pruebe las intenciones de nuestro corazón y guarde nuestros corazones, ¿no? Para que siempre tengamos la disposición de estar como mínimo en segundo lugar, ¿no? El mundo te va a decir, lucha, tú tienes que ser el primero, ¿no? Tienes que ser la primera, lo mejor. Vale, pero cuando el Cristo está al lado, esto se cae todo, porque Él es el perfecto, Él es el primero, Él es el mejor, ¿no? Entonces, en la iglesia esto no puede estar, este aire de que uno es el primero. No, el primero siempre es Cristo. Y Él va a usar quien Él quiere, cuando Él quiere, el momento que Él quiere, porque Él es el Rey Supremo. Amén. Muy bien, cerrando el paréntesis de los fariseos, vamos a volver al texto. Y la diferencia ahora en este texto, ¿no?, es que no solo nos dice que Cristo estaba enseñando, sino también habló de su enseñanza, como ya he dicho. Primera cosa que aprendemos con este texto. Dice que Cristo enseñaba por parábolas. En Brasil hay gente que dice que a Cristo no le gusta el fútbol, porque él parabola, ¿no? Todo tiempo parabola. Y él dice, no, esto no es cierto. Cristo sí que le importa lo que a nosotros nos importa. ¿Qué es una parábola? ¿Ya paraste para pensar en esto? Yo hice esta broma nada más para despistar un poquito, que a veces no sabemos lo que dice la palabra, ¿no? Cristo enseñaba por parábolas, sí. ¿Y qué es una parábola? Si tú estás hablando de Cristo a una persona, te dice, ¿y qué es una parábola? ¿Qué es una parábola? Una parábola son ejemplos de la vida cristiana. Son ejemplos de la vida normal y cotidiana que tenemos. Pero son ejemplos que nos traen luz para que entendamos el mundo espiritual, para que entendamos el reino de Dios. Entonces, en otras palabras, son alegorías. Es decir, es una historia terrenal que tiene una enseñanza espiritual. ¿Vale? Eso es una parábola. Una historia terrenal que tiene una enseñanza espiritual. Entonces puedes ver que en las parábolas no hablan de una persona en concreto real que vivió, no dice sus descendientes ni nada de esto, porque si no, no sería una parábola. Una parábola siempre habla de manera
genérica, ¿vale? Ahora, Cristo enseñó mucho a través de parábolas. ¿Sabéis cuántas más o menos hay por ahí? Dicen que son más de 70 las parábolas que tenemos escritas en la palabra. Ahora, hay 7 que son especiales. De estas 7 especiales, ¿por qué son especiales? Porque son 7 que Cristo dice, así es el reino de Dios, así es el reino de los cielos. Esto es como en el reino de los cielos. Entonces Cristo está explicando cómo es el reino de los cielos para nosotros. Y son 7 especiales. Y las 7 son estas. Primero, la del sembrador, la parábola del sembrador, la que hemos leído hoy. La segunda, la parábola del trigo y la cizaña. La tercera, la parábola del grano de mostaza. La cuarta, la parábola de la levadura. La quinta, la parábola del tesoro escondido. La sexta, la parábola de las redes. Y la última, la séptima, la parábola de los 2 deudores. Estas son las más especiales porque nos traen luz para entender cómo es el reino de los cielos, cómo es el reino de Dios. Ahora tú me puedes preguntar, vale, pero ¿y qué es el reino de Dios? ¿No? Porque los discípulos cuando Cristo llegó, o incluso muchos judíos, estaban esperando al Mesías, porque ellos pensaban que Cristo, ¿qué iba a hacer? Iba a venir con una espada y ganar más guerras que David ganó, iba a conquistar el reino terrenal de Israel, e Israel sería librado de sus enemigos naturales, de los hombres, de poderes naturales de los hombres. ¿Pero fue esto lo que Cristo hizo? No, ¿verdad? No tenía nada que ver. Entonces, ¿qué es el reino de Dios? Como dice la palabra. Es un reino espiritual, donde sorprendentemente Dios eligió a hombres y mujeres pecadores para proclamar, para ser cooperadores y para ser embajadores de este reino. Esto es un misterio, hermanos. Yo no sé por qué Dios lo hizo. Incluso compartí con los hermanos, ¿no?, que vinieron al estudio, que yo no entiendo por qué Dios me ama. Pero yo recibo todo su amor con todo mi corazón, porque si no es su amor, miserable de mí, pobre de mí. Pero esta es la gran verdad, el reino de Dios es espíritu. Y la palabra habla, unos cuantos versículos, ¿no?, nos hablan de este reino. Mateo 4:17 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se os ha acercado. Primera de Corintios 4:20 dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Romanos 14:17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Tremendo, ¿no? Vemos que el reino de Dios entonces no es para que un hombre se haga autoridad sobre otros hombres y les manipule a su antojo. El reino de Dios no es como levantar un hombre en este mundo para que sea el rey que gobierne sobre los súbditos. Esto ya tenemos aquí de sobras. El reino de Dios es espiritual y lo que Él vino a traer es sanar al corazón de pecadores, traer libertad, pero no de los enemigos carnales, sino que la libertad espiritual, la libertad del corazón para que nuestro corazón sea reconciliado con Dios. Entonces, bueno, en primer lugar hemos visto esto, ¿no? Cristo predicaba sobre parábolas y hay 7 que son especiales porque hablan del reino de Dios, y luego hemos visto, ¿no?, que esta, la que hemos leído hoy, habla que así es el reino de Dios. Entonces, estemos atentos porque Cristo nos está revelando algo importantísimo sobre el reino de Dios. Segundo punto, el sembrador. Yo lo he intitulado El Sembrador. Marcos 4:3 dice, oíd, he aquí, el sembrador salió a hacer ¿qué? A sembrar, porque ese es un sembrador, ¿no? El sembrador salió a sembrar. Ahora yo te pregunto, ¿quién es el sembrador que salió a sembrar? La primera interpretación es que Cristo está hablando de Él mismo.
Esta es la primera interpretación, de que Él es el sembrador que salió a sembrar. Y la verdad es que Él es el sembrador por excelencia. Él es el que trajo la revelación de cómo es el reino de Dios. Entonces, yo no puedo inventar una revelación y decir que Dios me ha dado una revelación que sea más grande que la que Cristo mismo dio en su palabra. Porque la revelación ya está escrita aquí. Incluso hay un pastor que dice, ahora me he olvidado su nombre, que dice, yo creo que es Paul Washer, creo, que dice, ¿quieres escuchar una revelación de Dios? Y la gente dice, sí, dice, siéntate en tu habitación, abre la Biblia y Dios te va a hablar, porque está allí, ya está revelado. Ahora, aunque el Señor nos habla sobre algunos textos, nos muestra su voluntad, hay días que Él está ministrando cosas específicas en nuestro corazón y nos hace enfocarnos en diferentes cosas. Y en esta semana, mientras estaba meditando en este texto, el Señor me ha llevado a fijarme en algunos detalles que nunca me había fijado. Lo primero que aprendemos aquí es que el sembrador salió a sembrar. Ahora, ¿cuál es la locura para el mundo? Los hermanos que participaron de la siembra aquí más o menos saben, ¿no? ¿Cuál es la siembra? ¿Te has fijado en esto? ¿Cuál es la locura aquí? Yo nunca me había fijado en esto. ¿Cuál es la locura? Yo te pregunto, ¿cuál es el sembrador que sale tirando semillas así a lo loco? ¿Sí o no? Esto es una locura. ¿Quién sale tirando semillas así? Ay, bueno, una se cayó en camino, otra se cayó en las piedras. Pero hombre, no quieres sembrar, no quieres cosechar. Entonces, prepara un campo, prepara un lugar y siembra allí. ¿Sí o no? Parece tan lógico, pero yo nunca me había fijado que el sembrador estaba como un loco, sembrando, ¿no? Esparciendo la semilla. Después vamos a profundizar en esto. Pero lo que es curioso es esto, es que Él nos quiere enseñar que en el reino de Dios no debemos querer probar la tierra para sembrar. No debemos querer nosotros preparar la tierra para sembrar. Porque aquí en ningún momento Él dice que preparó a la tierra que es buena, sino que simplemente echó las semillas. Entonces aquí es donde yo creo que viene la interpretación de que, vale, Cristo es el sembrador por excelencia, pero Él nos llama a nosotros a sembrar. Él llama a ti y a mí a sembrar. Y un peligro que corremos es que estar esperando a ver quién puede estar allí, a ver si preparo su corazón para que la persona pueda recibir lo que yo le tengo que decir. Pero aquí no dice que el sembrador se preocupó de la tierra. Es lo más loco, pero aquí dice que simplemente sembró, y sembró, y sembró. Y como dice 2 de Timoteo 4:2, la primera parte del versículo dice, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Esto es lo que el Señor nos manda, pero vamos a profundizar más en esto al final, ¿vale? Tercer punto. Hemos visto, ¿no?, que Cristo predicó una parábola que habla sobre el reino. El segundo punto, Él habló sobre, se me ha ido de la cabeza, sobre el sembrador, ¿no? Y el tercero sobre la semilla. Vamos a fijarnos en la semilla. Yo sé que es muy simple, ¿no? Pero recordemos, ¿qué es la semilla? Porque dice que el sembrador salió a sembrar. Parece lógico, ¿no? Pero el sembrador no salió a tocar, a cantar, ¿no? El sembrador no salió a hacer nada más que sembrar. Entonces, ¿qué es lo que siembra el sembrador? Y la palabra nos dice, la semilla es la palabra. La semilla es la palabra. Podemos decir, la semilla es las buenas nuevas de salvación. La semilla es el evangelio del reino de Dios. Porque si predicas el evangelio del reino de Dios, tienes que pasear por toda la Biblia. Vas a usar toda la Biblia, porque en toda la Biblia apunta a Cristo. Entonces, quiero compartir con vosotros que, si Dios permite, el día 11 de noviembre vendrán unos hermanos de un ministerio que se llama Ningún Lugar Sin Alcanzar.
Ellos vendrán aquí un sábado en la mañana, es un sábado en la mañana, y nos van a enseñar las estrategias, las herramientas que ellos usan y aprendieron a usar para evangelizar. Ahora, ¿sabe lo curioso, hermanos? Ellos hacen, yo creo que salen 3 veces a la semana en las plazas de Barcelona. Y ya sabemos, ¿no? Las plazas de Barcelona están siempre así. Y la gran mayoría de gente que se convierte son personas de países que no son alcanzados. La mayor gente que se está convirtiendo son gente de estos países, y es justo el enfoque de este ministerio: llegar a los países, entrenar personas para poder llegar a estos lugares que no son alcanzados por el reino de Dios, o que tienen impedimento para llegar allí por el gobierno. Y Dios les está usando con gracia, y yo creo que nosotros podemos aprender de este ministerio, podemos aprender de estos hermanos. Yo, de mi parte, ya estoy estudiando, y he estudiado toda la semana muchas de sus herramientas, las cosas que ellos usan, y yo estoy seguro, hermanos, que si nosotros usamos, aprendemos de ellos, yo creo que Dios marcará un antes y un después de nuestra vida como iglesia, ¿vale? Ahora, no te confundas, no estoy hablando de un método milagroso, ¿no? Es excepcional, de que hacer esto, entonces la iglesia va a ser santa. No es eso lo que estoy diciendo, sino que he visto en las herramientas que tienen principios que son bíblicos, que si nosotros nos disponemos a ponerlos en práctica, va a componer un antes y un después en nuestras vidas, en lo que dice a nuestra responsabilidad delante de Dios. Y ya veréis, no quiero decir mucho más para no acabar enseñando aquí lo que ellos van a enseñar, porque quiero dejar que ellos enseñen de primera mano, porque lo han recibido de parte de Dios, están viviendo, están sirviendo al Señor con esto, y quiero que sean ellos los que compartan con vosotros. Pero quiero que entendáis que yo estoy buscando maneras, aprender cómo podemos crecer como iglesia para ser responsables en nuestra responsabilidad delante de Dios, para ser fieles en nuestra responsabilidad. Estoy buscando aprender nuevas maneras de hacerlo para que podamos ser responsables principalmente por la gran comisión que tenemos delante de Dios: ir y hacer discípulos de todas las naciones. Entonces, este punto lo he llamado la semilla, para que recordemos que la semilla que Dios te ha llamado a sembrar es la palabra de Dios. Entonces, de ahí vemos cuán importante es que la conozcas, ¿no? Que la leas cada día, que la visites, ¿no? Que estés allí leyendo y repitiendo y buscando conocerla cada vez más, para que puedas ser responsable delante de Dios. Cuarto punto, los tipos de suelo que hay. Yo estoy seguro que la mayoría aquí ya escuchó sobre esto, porque es lo que normalmente enseñan, ¿no? Sobre los tipos de suelo. Primero, ¿no? Cristo habló que hay uno que cayó en el camino, y dice que la siembra que caía en el camino se perdía porque venían los pájaros y la comían. Luego el siguiente suelo es el que cayó en poca tierra, estaba lleno de rocas. Entonces, ¿qué pasa con esto? Brotó pronto, pero luego viene el sol, lo secó y se murió, ¿no? Entonces, dice que esto sucede porque no tenía raíces. Luego el cuarto suelo dice que es que crecieron espinos cerca de lo que estaba brotando, ¿no? Y entonces dice que allí acaba siendo sofocada y no puede dar frutos. Y el cuarto suelo dice que es una buena tierra. Dice que la semilla cayó en buena tierra, entonces daba fruto a 30, 60 y a 100. Esto fue lo que Cristo dijo a toda la gente. Pero cuando la mayoría se marchó, ahora, hermanos, estáis sentados, ¿verdad? Porque viene turbulencia. Cuando la mayoría se marchó, los que habían quedado junto a los discípulos le preguntaron a Cristo: Cristo, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto lo que has dicho? Ahora he de confesar, hermanos, de que esta es la parte más difícil de la predicación de hoy.
La gran mayoría de pastores salta estos versículos y ya va la explicación. Pero yo tengo que ser fiel a lo que Dios puso en su palabra. No puedo saltar y decir, bueno, esto es demasiado complicado para mí, lo salto y ya está. ¿Por qué no puedo hacer? Porque si Cristo lo habló, es de enseñanza para mí. Y aquí tengo que resolver el dilema y buscar y preguntar al Señor. Entonces, ¿estás preparado? ¿Estás firme en la silla? Porque viene turbulencia aquí, ¿ah? Lo que Cristo dice es algo muy, pero muy fuerte. Y ahora abro un paréntesis. Lo bueno de predicar un libro entero así, ¿no? De la Biblia, cada versículo, es porque no soy tentado a saltar ningún versículo a mi conveniencia, porque digo, bueno, esto no tiene que ver directamente con el tema que estoy mirando, entonces lo dejo, ¿no? Porque es una tentación esto para los pastores, huir de los textos complicados. Y además, nadie me puede juzgar y decir, mira, el pastor eligió este versículo esta semana porque hablamos sobre ello y él está usando la predicación. ¿A cuántos ya ha pasado esto? El pastor está usando este texto porque hablamos esta semana y mira, me está enviando un mensaje a través de la predicación, ¿no? Esto suele pasar, porque a veces el mismo Dios nos está hablando, pero claro, como hemos comentado justo con el pastor, dice, mira, está usando para hablarme a mí, ¿no? Entonces, cuando vamos predicando en un texto que ya está determinado, es decir, sería demasiada coincidencia que justo hablamos esta semana y justo cayó en el texto bíblico, ¿me entendéis? Entonces, esto es una garantía de buena comunicación, impedimento para que el diablo ponga aquí su mano e intente manipular, ¿no?, la situación para que uno acabe dejando de recibir, ¿no?, lo que Dios tiene para él. Entonces, esto, el de tener que explicar, y ya está establecido lo que voy a explicar, me deja en paz con Dios y en paz con vosotros, de saber que simplemente vamos a meditar en lo que toca esta mañana, ¿vale? Entonces, ¿estáis preparados? Marcos 4, del 10 al 12, ya hemos leído, ¿no? Pero fíjate lo que pone. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola. Y Cristo, en vez de decir ya la explicación, mira lo que dijo. A vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas, todas las cosas. ¿Y para qué? Él explicó, ¿por qué él hace esto entonces? ¿Por qué deja que los demás sean un misterio y para los de dentro no? Él dijo, para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. A ver. Difícil, ¿no? Literalmente Cristo le estaba diciendo, os voy a explicar porque vosotros quiero dar a conocer a vosotros el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, es decir, los que no están me siguiendo, los que no me están siguiendo, los que no os he llamado a estar cerca, solo les hablaré por parábolas, para que viendo, vean y no perciban, oyendo, oigan y no entiendan. Y termina diciendo lo que es un misterio, dice, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Ahora, si tú me preguntas, ¿por qué Cristo hizo esto? Yo te voy a decir, no lo sé. Yo no te sabía decir el por qué. Cristo tenía sus razones. Ahora, una cosa yo estoy seguro, Él es Dios y tiene el derecho de hacer lo que quiera. Y otra cosa, todo lo que Él hace es bueno. Entonces, el problema tenemos nosotros, de intentar buscar por qué actuó de esta manera, por qué dijo esto, ¿no? Y entonces es aquí donde nos toca indagar y preguntar y buscar preguntar al Señor por qué y intentar llegar a conclusiones, ¿vale? Ahora os voy a decir dos líneas de pensamiento y de interpretación que hay para este versículo. Pastor, ¿cuál es la línea que debo quedarme? La que el Espíritu Santo de Dios te guíe, ¿vale? Porque son interpretaciones. Aquí estamos buscando entender el razonamiento de Cristo. La primera línea de pensamiento coge un pasaje del Antiguo Testamento que es semejante a este, ¿vale?
y que dice que, donde Dios dice, ¿no?, que les cegaría los ojos para que no pudiesen ver, pero lo haría hasta que hubiese echado lejos a los hombres. Esto está en Isaías 6, del 9 al 12. ¿Vale? ¿Sabéis en vuestra Biblia cuando a veces pone una letra pequeñita así al lado de lo que escribe? Esta letra pequeñita luego abajo pone referencia, que aquel versículo está haciendo referencia de otro lugar en la Biblia. Entonces podéis ir ahí visitar y decir, ¿de dónde está hablando esto? Y podéis ir y ver, mira, Cristo hizo referencia de esta parte. ¿Y qué decía este pasaje? Decía, estaba hablando Dios a Isaías y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Isaías preguntó, ¿no? Y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha en un desierto. Hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Entonces, en esta interpretación, en esta línea de interpretación, y es bueno recordar que es una interpretación y estamos intentando conocer los misterios de Dios, ¿no? Cristo no explicó el porqué de su decisión, ¿no? Entonces, en esa línea de interpretación, ellos entienden de que Cristo dijo esto, pero era hasta que Cristo muriese, resucitase, y entonces ellos ya tendrían la oportunidad de escuchar el Evangelio y ser salvados. ¿Vale? Esta es una línea de interpretación de este pasaje. ¿Cuál es la segunda línea? La segunda línea de pensamiento explica que este versículo, ¿no?, habla sobre que Cristo eligió a aquellos que estaban con Él, de manera que Cristo eligió a los que iban a ser salvados. Cristo les explicaba las parábolas porque eligió a ellos para ser salvados. Y uno de los versículos base que se usa para ello es Romanos 8, 29 y 30, que dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a su imagen, o la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, entonces fíjate, los que estaban allí, Dios había predestinado, entonces a estos les llamó, entonces Cristo llamó a los que estaban alrededor suyo, ¿no? Y a estos también justificó, a través de predicar y enseñar el Evangelio. Cristo estaba justificando sus vidas. Y claro, a través de su muerte y resurrección, ¿no? Fue la conclusión. Y luego dice que a estos también glorificó. Toda la obra completa de Dios en la vida de uno, ¿no? Entonces, esta es otra línea de interpretación que defiende, ¿no?, que Cristo los llamó, ¿no? Y salvo a Judas, que desde el principio Cristo dijo, este es hijo del diablo, ¿no? Cristo dejó bien claro que había uno de los 12 que no le estaba siguiendo a él. Ahora, curioso, ¿no? Dice que todos los que Cristo llamó, esos también justificó y los glorificó. Y vemos en su vida, ya vemos el fruto de sus vidas está ahí para que podamos ver que fue así de hecho y verdad, ¿no? Ahora, esta línea de pensamiento dice que entonces Cristo estaba dejando claro con esta afirmación, ¿no?, que hemos leído, que los que estaban fuera no les explicaba del todo o no abría sus ojos para que ellos no pudiesen ver porque no estaban predestinados a ser salvados. ¿Vale? Entonces, como os he dicho, es un texto difícil donde todos nosotros buscamos entenderlo con las herramientas que tenemos, ¿vale? Y con la gracia que Dios nos dio para ello. Así que, como no es una doctrina fundamental, no estamos aquí diciendo si Cristo era el Hijo de Dios o no, porque esto lo sabemos seguro que Cristo es el Hijo de Dios, ¿no? Entonces hay libertad de interpretación y
pido que seamos respetuosos los unos con los otros, porque aquí habrá diferencias de pensamiento, ¿vale? Cada uno vamos a pensar y vamos a llegar a una conclusión distinta, porque este es muy complejo. Entonces, que seamos respetuosos con la decisión de cada uno, que cada uno tome aquí, que honremos a nuestros hermanos que piensan distinto de nosotros y evitemos de tratar el pensamiento del otro, el razonamiento del otro con desprecio, ¿vale? Esto es algo que voy a repetir muchísimas veces en la iglesia, porque el reto que Dios nos puso como iglesia es muy difícil, y tanto que la mayoría de las iglesias optan por otra cosa para no tener esta clase de lucha. Pero aunque es muy difícil, para mí es como todo en la vida cristiana. Es imposible, vale, pero el Espíritu Santo de Dios puede hacerlo. ¿Qué es? Que personas que tienen pensamientos diferentes sobre estas cosas que no son fundamentales, podamos convivir y vivir juntos y servir juntos al Señor, ¿vale? Es posible a través del Espíritu Santo de Dios. Entonces, es importante que todos estemos de acuerdo que si un hermano llega a una conclusión distinta de la nuestra en estas cosas que la Biblia no cerró del todo, es por pura gracia que pudo llegar a alguna conclusión. En primer lugar, necesitamos recordar esto. Ay, pastor, porque yo veo así. Vale, pero ¿por qué pudiste ver así? Porque es hasta aquí donde Dios te guió para saberlo. Entonces, gloria a Dios por ello, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que cualquier conclusión que podamos llegar, que no sean fundamentales en la palabra, las podemos llegar por la gracia de Dios, porque son misterios, ¿no? Entonces, que no nos dejemos llevar por el orgullo, ¿no?, de menospreciar lo que el otro pudo llegar hasta ahora, ¿no? No diciendo, ay, ya va a llegar a mi nivel, ¿no? Porque esto ya no sería humildad, sería orgullo, ¿me entendéis? No es llegar, no, el hermano pobre ya va a llegar a tener el entendimiento que tengo yo. No, es decir, Señor, yo soy como mi hermano, estamos buscando. ¿Sabéis la imagen que Dios me pone aquí? Es una habitación donde todo está apagado, ¿vale? Imaginad que todos estamos en una habitación oscura, ¿sí? Ahora imagínate que yo pongo un objeto dentro y te digo, descríbeme el objeto que tienes delante. ¿Cómo lo harías? A ver, es una cosa que está así medio aquí, ¿me entendéis? Vamos a intentar describir lo máximo que podamos con la falta de recursos que tenemos, ¿vale? Así es con estos temas que la palabra de Dios, a algunos pastores les gusta llamar que es como si fuesen zonas grises de la palabra. Dios no dijo ni es blanco ni es negro, dijo, mira, aquí os dejo un misterio, porque si no Dios dejaría de ser Dios. Si Dios nos explicase todo, Él dejaría de ser grande como es y admirable, porque bueno, yo entiendo todo, ¿no? Entonces Dios sabe lo que hace. Entonces, ninguno de nosotros tiene de qué gloriarse, porque si podemos entender algo y creemos que Dios nos ha explicado algo y esto es firme fundamento para nuestra vida, todo es por su gracia, todo es por su misericordia. Amén. Así que no tenemos de qué gloriarnos de ello. Ahora, la explicación de los suelos. Vamos allí, al quinto punto. ¡Ay, Señor! El tiempo me llegué. La explicación de los suelos. Pasada esta parte más difícil, que ahora ya me relajo, quería recordar con vosotros los tipos de suelo y la explicación de Cristo. La explicación que Cristo dio, ¿no? Primero, la explicación, el camino, ¿no? Yo los llamaría los indiferentes. Escucha la palabra, pero es indiferente lo que está escuchando, me da igual, ¿no? Oyen, pero no ponen cuidado en lo que están escuchando. Así que viene el diablo y les roba. Es como si no hubiesen oído, ¿vale? Literalmente, como si no hubiesen oído, porque el diablo viene y les roba la palabra. Segundo tipo de suelo, poca tierra y está entre rocas, ¿no? Esto yo los llamaría los impulsivos, ¿no? Los impulsivos. ¿Por qué? Dice que de una ya viene, dice que vio que brotaba, ¿no? De una viene, pero luego ¿qué pasa? Vienen las dificultades, las persecuciones, y entonces lo abandonan.
Porque a principio, mira, parece todo muy guay, ¿no? Mira aquí, qué buena gente, vamos a estar ahí, qué bien. Y luego ve que, esto de negarse a uno mismo, cargar su cruz, bueno, no es bien lo que a mí me parecía, ¿me entendéis? Entonces, son los impulsivos. Reaccionan por conocer el reino de Dios de manera superficial, pero cuando vienen las dificultades y la persecución, dicen, esto no es para mí. El tercer suelo dice que estaban entre espinos, ¿no? Entonces, a esto los llamaría los afanosos. ¿Por qué? Estaban con el afán de ganarse dinero, de hacerse ricos, de conquistar cosas, de hacer y estar por dentro de todo lo que pasa en el mundo. Entonces está ahí, en el afán del mundo, en las cosas del mundo y querer hacer y querer conquistar y querer tener. Pero, ¿cuál es el problema de ello? Dice la palabra que es como si creciese el fruto, bueno, el fruto no, creciese la planta, pero luego vienen los espinos, están alrededor y estos ahogan a la palabra. Entonces no llega a dar fruto, porque estos afanes ahogan a la palabra de Dios en el corazón de uno. Y la quinta, o la cuarta, ¿no? El cuarto suelo habla de los corazones que yo los llamé corazones quebrantados, la buena tierra, ¿no? Corazones quebrantados. ¿Estos quiénes son? Los que reciben la palabra y dan frutos. Ahora, antes de terminar la predicación, que ya voy terminando, os quiero compartir lo que el Señor me hizo ver esta semana que nunca me había fijado. Normalmente al leer este pasaje nos enfocamos en que los diferentes tipos de suelo y estamos aquí profundizando, el suelo, qué suelo este, qué suelo el otro, qué suelo el otro, pero ya habéis visto que hoy he pasado rapidito por ahí, ¿no? Y la conclusión que llegamos cuando nos enfocamos demasiado en los suelos es que llegamos a la conclusión de que hay dos tipos de suelo: el que es bueno y el que es malo. Y con esto llegamos a la conclusión de que hay dos clases de personas: las que son buenas porque reciben la palabra de Dios y las que son malas porque no la reciben, son duros, ¿no? De corazón. Entonces, los que tienen un buen corazón porque recibieron la palabra y los que tienen un malo corazón, un duro corazón, porque no la recibieron. Entonces, el problema de fijarnos demasiado en el suelo es porque empezamos a dividir a las personas. Y esto podemos acabar cayendo en el pecado de pensar que nosotros somos mejores de que otras personas. Mira, yo recibo la palabra, ¿no? Yo la recibo. Pero yo no veo esto aquí, ¿no? Yo no veo que es el mensaje que Cristo quiso darnos. Y fijaros y recordad que Cristo habló, estoy hablando del reino de Dios. Entonces nos quiere traer luz cómo funciona el reino de Dios. Vamos a leer lo que dice Salmo 14, ¿vale? Vamos a leer del 1 al 3, y este texto fue usado como referencia en Romanos 3, de 10 a 12. Dice así: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos fijaros en esto, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres. ¿Para qué miró? Para ver si había algún entendido que buscara a Dios. ¿Y qué dice? Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Dice, pastor, es que yo no nací en aquella época, pastor. Si yo hubiese nacido allí, por lo menos Dios encontraría uno, porque yo sí le amo, ¿no? Yo sí quiero hacer su voluntad. Qué ilusos somos, ¿no? Cuando pensamos así. La palabra deja claro, ni siquiera uno. Y en toda la Biblia vemos como Dios deja claro que todos pecaron, ¿no? Como dice Romanos 3:23, todos pecaron y están separados de la gloria de Dios. Es decir, que el hombre no tenía más remedio que ir directito al infierno. No tenía otra solución, porque no tenemos condición nosotros por nosotros mismos de pagar la deuda que tenemos para con Dios. La deuda de nuestro pecado. Así que Dios envió a Cristo para morir en nuestro lugar
y así darnos salvación. Entonces, ¿dónde quiero llegar con esto? Es que en tantas veces nos enfocamos en los suelos, y aquí creo que el Señor nos quería simplemente alertar que hay diferentes tipos de suelo. Yo no sé tú, pero yo he compartido con los hermanos, ¿no?, en el estudio bíblico. Cada vez que profundizamos en este estudio de cambios profundos, yo me doy cuenta que mi corazón en varias situaciones está reflejado en los suelos malos, no en el bueno. Veo que a veces Dios me habla algo y yo me hago el despistado. Veo que a veces Dios me habla, pero yo tengo miedo de las cosas que me pueden venir si yo soy fiel al Señor y la gente me persigue. Yo veo que a veces me distraigo con las cosas de este mundo y acabo ahogando la palabra de Dios en mi corazón. Entonces, ¿cómo solucionamos esto? Y hoy en el estudio estábamos hablando de ello. No podemos nosotros por nosotros mismos hacer que nuestro corazón sea bueno, sino para que Cristo hubiese venido. Si ya nosotros mismos podemos solucionarlo, no tendría sentido. Pero Dios dejó claro, ningún hay que haga lo bueno. Entonces, lo que Dios me hizo enfocar en esta semana y me hizo ver de manera más clara es que yo soy totalmente dependiente y nosotros somos totalmente dependientes de que Dios quebrante nuestro corazón. Y entonces esto me llevó a pensar, ahora tiene lógica. El Señor nos estaba enseñando que nosotros somos el sembrador y los corazones son los diferentes tipos de suelo. Y hay suelos que Él está preparando y Él está quebrantando este corazón para que sea una tierra buena para recibir la semilla de la palabra. Igual que Él hizo contigo y conmigo. ¿Sabe cuándo Dios empezó a trabajar mi corazón? Cuando yo tenía 10 años y caí en una depresión que me quedaba, todos los días yo lloraba antes de irme a dormir. Crecí en un hogar cristiano. Yo había escuchado la palabra, pero mi corazón estaba enfocado en las cosas del mundo. Yo no había tenido encuentro con Cristo. Y pasé 2 años que mi hermano intentaba hacer un montón de cosas. Mis padres no se enteraron de esto. Mi hermano sí, porque dormíamos en la misma habitación. Y él intentaba de todas maneras hacer cosas para ver si yo salía de allí. Me intentaba hacer amigos, nuevos amigos, traía gente que le conocía, traía chicas para ver si yo me hacía novio de alguna. Y yo rechazaba a todo. Pero allí el Señor estaba quebrantando mi corazón. En aquel entonces Dios estaba preparando mi corazón para recibir las buenas nuevas de salvación. Porque fue justo en aquel entonces cuando Dios me hizo ver que yo era pecador. Y empezó un proceso de sanidad en mi corazón. Fue justo allí donde Dios me encontró, donde yo me encontré con Él. Entonces, Él es el agricultor. Él es el que prepara la tierra. No somos nosotros. Qué tremendo pensar en esto, ¿no? Entonces, yo paré para pensar y decir, pero Dios, yo lloraba antes de las predicaciones muchas veces, Señor, prepara mi corazón con una tierra buena. Pero, ¿cómo no había conectado una cosa con la otra? Que no tengo que enfocarme en la clase de suelo, porque Cristo no estaba enseñando, y no creo que Cristo estaba enseñando, está la clase A de personas y la clase B. La clase A es los que tienen un buen corazón y van a recibir bien, y la clase B, los duros, ¿no? Yo no creo que Cristo estaba enseñando esto, porque en la Biblia no habla de esto, habla que todos somos pecadores, todos somos duros de corazón. Ahora sí, su Espíritu es aquel que nos convence, dice la palabra. Es Él el que prepara el corazón para recibir la semilla del Evangelio. Es tremendo esto, poder confiar en el Señor y decir, Señor, yo no sé cómo, no puedo yo mismo preparar mi corazón, pero tú sí lo haces, quebrantando mi corazón con las circunstancias duras, difíciles, con las cosas que yo no puedo controlar. Tú me quebrantas cada día y yo te doy gracias, Señor, por el quebranto,
porque usas estas situaciones para preparar mi corazón para que Él sea una tierra buena para recibir tu palabra. Qué tremendo, hermanos, porque esto nos libra del orgullo de pensar que somos nosotros los que tenemos ahí, ¿no? Que hacemos que nuestro corazón esté bueno. Ahora, ¿saben el misterio? Lo que compartía Ismael esta mañana también. El misterio es que el Señor prepara la tierra, pero Él nos da la responsabilidad de ser fieles con lo que Él puso en nuestras manos. Es decir, no sirve con que te quedes ahí tumbado y decir, bueno, Espíritu Santo, ve trabajando, ve trabajando. No. Él te hizo responsable a ti y a mí de rendirnos ante Él, de orar, de buscar, de leer la palabra, de ser responsables activamente, de manera activa delante del Señor. Fijaros, 1 Corintios 3, 5 a 9, tengo que acabar, y dice así: ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? ¿Qué es Pablo? ¿Qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Aquí vemos sembradores, ¿no? Y luego él profundiza un poco más, ¿no? Y dice: y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Es decir, no vengáis aquí a pensar que, ¿no? que sois mejor que nadie porque estáis sirviendo al Señor, porque el Señor concedió esta gracia para que lo hicieseis, ¿no? Y luego dice Pablo diciendo: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado el Señor. Y si nos enfocamos en el texto que estamos leyendo hoy, podríamos añadir aquí, ¿no? Pero fue el Señor quien convenció, fue el Señor quien preparó el corazón para recibir, porque si el Señor no lo hiciese, ¿qué hubiésemos hecho nosotros? Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Aleluya. Entonces, ¿por qué ese texto es tan importante, hermanos? Porque se trata del sembrador. Como ni tú ni yo podemos cambiar nuestro corazón por la carne, aquí el Señor nos quiere apuntar que se trata de sembrar. Y esta semana compartí con un hermano, ¿no?, que Dios repite en su palabra las cosas que quiere llamar la atención. ¿Y qué es lo que el Señor repitió aquí? Sembró, sembró, sembró y sembró. Son 4 veces que habla que Él estaba sembrando. Y son diferentes tipos de suelo, pero la siembra es lo que se repite aquí, ¿no? Entonces, tú no sabes si vas a sembrar en un corazón duro o un corazón que está siendo quebrantado por Dios. Tú no sabes si será una persona que será indiferente o si estará afanada o si el Espíritu de Dios la irá a convencerle de su pecado. Entonces, ¿qué hacemos? En primer lugar, clamamos: Padre, quebranta mi duro corazón, a empezar por mí. Ora al Señor, dile: quita de mí la indiferencia. Llévame a amarte tanto que no te dejaré ni en medio de las dificultades, ni se me persiguen. Llévame a amarte tanto que te amaré más que a mí mismo, y así estaré dispuesto a dejar todo por ti. Las riquezas, los afanes, las distracciones de ese mundo. Dame un corazón quebrantado que honra tu palabra, la recibe, la guarda y que da fruto. Y por las personas que vas a compartir, puedes interceder antes de compartir, decir: Señor, quebranta su corazón, llévame y guíame a las personas que tú ya estás preparando sus corazones para que reciban el mensaje de tu evangelio y den fruto. Y aquí vemos la segunda cosa, que con esto acabo: debemos sembrar, hermanos. Es lo que más se repite en este texto: debemos sembrar. ¿Sabéis que la palabra no dice que Dios es amor, amor, amor? Sino que dice que Dios es santo, santo, santo. ¿Sí? ¿Y esto qué significa? Que necesitamos estar más atentos a la santidad de Dios que no en su amor. Porque hay un misterio aquí.
Todo lo que Dios repite en su palabra tiene un porqué y Dios nos quiere llamar a la atención. ¿Y qué se repite? El sembrador sembró en el camino, sembró en tierra de piedra, sembró entre espinos, sembró en tierra buena, sembró. Cristo hoy te dice a ti, me dice a mí, siembra y siembra. Pero Él nos alertó y dijo, vais a encontrar diferentes tipos de suelos. No vais a sembrar igual que siembra un agricultor normal. No vas a estar allí preparando. No, esto no te corresponde a ti. Sino que vas a estar como un loco, echando semilla, echando la palabra de Dios y hablando la palabra de Dios y compartiendo. Lo que Cristo nos está diciendo es, no te fijes en el suelo, sino que fíjate en tu responsabilidad de sembrar. Siembra. Habla del Evangelio, habla de Cristo, sé insistente, firme, sé cansino si necesario, sé intencional, sé responsable, porque tú eres un embajador de Cristo en este mundo. Usa las redes sociales para que puedas sembrar. Usa los medios que Dios te dio, usa el WhatsApp, usa todo lo que esté a tu alcance para hacerlo, pero hazlo, siembra. No te frenes por querer saber, a ver si este suelo va a recibir, a ver si este va... No, siembra. Este es el misterio del reino de Dios. El sembrador no está buscando, no, porque nosotros somos limitados. Debemos estar buscando en quién vamos a sembrar, sino que debemos sembrar. Es nuestra responsabilidad. Y ahora yo os digo, hermanos, si pudieses predicar en una iglesia, ¿no? Meditar y preparar toda una predicación y luego predicar y tener la ilusión de que la gente que os va a escuchar va a hacer caso a lo que vais a decir, estáis muy engañados. Porque la gran mayoría, cuando escucha la palabra, se la pierde. Incluso se olvida la predicación. Entonces, si para medir la eficacia de un predicador es a ver cuánta gente ha retenido lo que dijo, pobre de los predicadores. Incluso pobre de Cristo, ¿no? En aquel entonces, porque había más gente que estaba rechazándole. Ahora, ¿qué esto significa, hermanos? ¿Vamos a dejar de predicar entonces? ¿Vamos a dejar de proclamar? Esto sirve también para aquel que está predicando, para los pastores, los líderes que están predicando cada semana. Decir, hermanos, no mira el corazón de la gente, no intentes meterte en el corazón de la gente a querer saber cómo está el corazón, en el sentido de si está preparado, si no está preparado. No ocupes tiempo con esto. Siembra. El Señor dará el crecimiento. Ahora siembra. ¿Por qué? Porque la palabra dice, con esto acabamos, Romanos 10, 14 y 15, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Aleluya. Vamos a orar. Si quieres, ponte de pie. Vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque es vida. Es poderosa, Señor. Y penetra en lo más profundo de nuestros corazones. Es capaz de discernir las intenciones de nuestros corazones, Señor. Te damos gracias por esta palabra, Señor, y pedimos, escríbela en nuestros corazones en esta mañana. No queremos simplemente salir de aquí pensando qué espectacular que es tu palabra, qué espectacular que es Cristo. Pero queremos decir, sí, qué espectacular que es tu palabra y Cristo, pero quiero ponerla en práctica, Señor. Quiero vivir esto. Quiero ser este sembrador fiel. Quiero sembrar a tiempo y fuera de tiempo. Quiero ser intencional, Señor. Porque veo que dejo pasar
oportunidades. Veo que dejo pasar oportunidades y siempre pienso, bueno, otro día hablaré, bueno, otra vez será, porque tenemos miedo de que la gente nos rechace, tenemos miedo de no ser bien recibidos por las personas, tenemos miedo de caer mal, tenemos miedo de que la gente nos tenga como pesados. Pero en esto estamos faltando con nuestra responsabilidad, nuestro deber como embajadores tuyos, Señor, de sembrar, sembrar y sembrar, sea de una manera o sea de otra. Padre, muéstranos esta semana, incluso hoy mismo, cómo podemos empezar a sembrar tu palabra, Señor, de manera que no estábamos haciendo y tenemos la oportunidad de hacerlo, porque hoy día tenemos muchísimos más recursos para poder sembrar tu palabra. Ayúdanos, Señor, muéstranos, enséñanos, llévanos a esto, Señor. Danos la gracia de vivirlo y de ser fieles a ti en esto, Señor. Sabemos que jamás seremos 100% fieles, Señor, porque somos imperfectos. Pero, Padre, pedimos, ministra esto en nuestros corazones en esta mañana, esta urgencia, esta necesidad que hay de ser fieles a ti, Señor, y llevar la semilla, y tirar y lanzar la semilla de tu evangelio, la semilla de tu palabra, y echarla a los cuatro vientos, para que aquellos cuyo tú estás preparando y ya tienes sus corazones preparados puedan escucharte y recibir tu palabra y dar frutos, Señor. En el nombre de Jesucristo te pedimos. Sabemos que esto es un gran misterio, porque los ángeles podrían venir a predicar, serían más eficientes que nosotros, Dios, pero elegiste usar a hombres y mujeres imperfectos para hacer tu obra, para predicar tu evangelio, para que la gloria estuviese solamente en ti, Señor, para que se quedase claro que solo hay uno que es perfecto, solo hay uno que es santo, solo hay uno que es fiel y verdadero, y ese eres tú, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser fieles, incluso en aprender, en buscar aprender nuevas maneras de compartir tu palabra, nuevas maneras de compartir tu evangelio, Señor. Quítanos de la comodidad de no hacer nada, o de hacer muy poco y ya estar contentos y satisfechos con ello, Señor. Ayúdanos en nuestra debilidad, Señor, y ayúdanos en nuestra responsabilidad, porque nos llamaste a hacer algo que es imposible para nosotros, pero en ti podemos todas las cosas, Señor. En ti podemos vivirlo, porque tu Espíritu tiene el poder de hacernos vivir lo imposible, Señor. En el nombre de Jesucristo te pedimos y te damos gracias, Señor. Amén. Aleluya.